Línea de tiempo. Naranja Mecánica. En 1970, Stanley Kubrick, uno de los directores más importantes en la historia de la cinematografía, rodó en tan solo 6 meses uno de sus films más importantes y significativos. La Naranja Mecánica es una adaptación libre de la novela homónima escrita por el autor inglés Anthony Burgess, publicada en 1962. Él había ido a la Unión Soviética, había visitado Leningrado y le había impactado la forma como el Estado rige la conducta de sus habitantes, ¿no? Burgess escribió el libro inspirado en la violación de una exesposa suya, en parte como una catarsis para liberarse del trauma causado por el evento. Para la directora Mary Harron, Burgess fue un profeta del movimiento punk de los 70 que se refleja en la anarquía y la violencia de la clase trabajadora en aquella década. Anthony Burgess es profético, así como en su momento fue Aldous Huxley, ¿verdad? Con su novela Un Mundo Feliz, donde ya trataba el tema de las drogas, por ejemplo. Es profética en cuanto a la violencia que estamos sufriendo hoy en día. El autor creó un lenguaje para su obra llamado Nadsat, que consistía en una mezcla de palabras rusas alteradas, idioma inglés y algunas expresiones gitanas. Que él quería escribir en un lenguaje que no envejeciera. Entonces por eso hizo este argot tan específico de utilizar rusismos. Entonces él decía que quería crear esto para que no envejeciera tan rápido la novela. Yo creo que como cualquier realizador, o sea, se sienta, lee y le fascina una novela y a lo mejor ni siquiera tiene esa noción consciente de decir, yo quiero hacer esta novela porque habla políticamente de esto. A lo mejor ni siquiera tenía ganas de hacer un statement contra el Estado. Stanley Kubrick fue un cineasta que siempre exploró los límites del hombre y la civilización a través de diferentes géneros cinematográficos. El cineasta siempre buscó llevar sus historias al límite y consideraba que Alex era uno de los mejores personajes creados para la ficción. Creo que desde los inicios, como todo cineasta, siempre era su gran preocupación la condición humana, ¿no? Ahora, en 2001 creo que es donde llega a su máxima punto de exploración, porque es el origen del humano como tal, o sea, realmente sí es una adaptación de un libro de antropología a una especulación del fin del hombre en la Tierra, ¿no? O sea, de hecho hay quien dice que el Star Child, o sea, esta última imagen del bebé que es una estrella o un planeta, que es la última imagen de 2001, sería el superhombre, ¿no? Kubrick eligió como primera y única opción al actor británico Malcolm McDowell como protagonista del film. El realizador apostó todo al joven actor que poseía un aspecto infantil y malévolo al mismo tiempo. El histrión era conocido por su papel protagónico en la película If, de 1968, dirigida por Lindsay Anderson, donde un grupo de estudiantes internos se rebelan contra el férreo régimen de sus profesores. Hay muchas similitudes con este personaje. El personaje de Tracy en If, el personaje que hace Malcolm McDowell, es un personaje que es un líder, es rebelde, es un senior, o sea, es el más viejo dentro de un college, de una escuela militarizada para niños en Inglaterra, porque al final él con su grupo de amigos, otra vez 2 amigos más y una chica que se agrega, que podrían ser sus druggies, perdón, terminan por rebelarse fatalmente ante esta autoridad, ante este Estado. Si ves los registros de If y luego ves los registros de Alex en Naranja Mecánica, en momentos son muy similares, pero también se siente muchísimo
esta libertad que tenía McDowell en If. O sea, se siente un personaje muy natural. Y en Naranja se siente un personaje muy fársico, pero a la vez también es o sea, él se ve que está cómodo con el personaje. Que es una típica personalidad sociopática o antisocial, es decir, que va en contra de las normas sociales, que no respeta los derechos de los demás. Para el escritor y crítico Alexander Walker, uno de los elementos de más impacto para el público al presenciar la cinta es la voz de McDowell, quien habla directamente a través de la cámara. En este caso, la narración del protagonista genera cierta intimidad con el espectador, quien debe identificarse con un personaje malvado y violento. What we were after now was the old surprise visit. That was a real kick, and good for laughs and lashings of the old ultra-violent. Nos proyectamos nosotros mismos en Alex, en su libertad, en el placer que está quizás gozando. Nos divierte que Alex esté pateando al escritor con la canción de Cantando bajo la lluvia, ¿no? Se hace gracioso. Y realmente no sentimos tanta animadversión contra Alex y sus gamberros. Proyectarte en alguien con quien te identificas de cierta manera, porque todos fuimos adolescentes y jóvenes, ¿no? La película estuvo prohibida en Gran Bretaña de 1974 a 1999 y solo se podía conseguir de manera ilegal en el mercado negro. La censura fue resultado de algunos incidentes violentos en el Reino Unido realizados por adolescentes en nombre de la película. Para Kubrick, su obra fue malentendida y decidió retirarla de las salas cinematográficas 2 años después de su estreno. La cinta inicia con un lento movimiento de cámara que nos presenta al protagonista de mirada retadora y sonrisa malévola. Para el crítico Alexander Walker, la cámara sostiene la mirada glacial de Alex como si fuera una cortesana temerosa de darle la espalda a su amo. Entonces estamos entrando a un mundo que aparentemente es el futuro, pero ese mundo ya existe. O sea, ya existe en 1971. Walker compara al protagonista del film con Comus, el dios griego de las orgías y la anarquía, representado normalmente por un joven borracho. El personaje antisocial suele ser muy carismático, suele ser muy seductor, suele tener facilidad de palabra y convencer a las personas. Destaca la elección del original vestuario de Alex y sus secuaces, que lo usan como si de un uniforme se tratara. Es curioso la elección del blanco, porque en la novela en realidad están vestidos de negro, Alex y sus amigos. Entonces, creo que juega muchísimo con la ironía. Siempre creo que Kubrick es irónico, pero juega muchísimo con la ironía más en eso, porque tenemos esta tradición occidental de psicología del color, de que el blanco es inmaculado. Ya en las primeras escenas, Kubrick nos muestra su obsesión por la simetría en la imagen. A través de las sombras proyectadas en el fondo, el director muestra las intenciones de estos 4 vándalos acercándose amenazadoramente a su víctima, un anciano que representa al viejo mundo en decadencia, asaltado por la salvaje representación de la juventud. Es muy interesante que alguien que llega de una juerga después de violar, el final de su día perfecto es ese escuchar música o un enaltecimiento a la obra maestra violenta que acaba de realizar, ¿no? Como el soundtrack de una película de cine negro, donde la música embona con algo más trágico, más oscuro, ¿no? La visión del mundo futuro para Kubrick era decadente. Por ello, seleccionó un grupo de apartamentos en mal estado ubicados en Londres. Para Bill Krohn, la decoración empleada en varios de los espacios mostrados en esta Londres del futuro está inspirada en el arte pop de los años 60, que indica su producción en serie, así como su claro predominio en la sociedad. Sí influye mucho la época, pero también Kubrick era un hombre que en sus películas tenía esta gran concepción del universo, del ambiente. Cuando Alex entra a la tienda de discos, que son muchos colores, viene una cámara siguiéndolos en una especie de Steadicam, ¿no? En este plano secuencia. Él está vestido con
con una gabardina, así trae bastón, ¿no? Entonces, y las chicas están vestidas con unos vestidos muy pop de finales de los 60, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy curioso porque el arte, en cuanto a decoración, vestuarios, etcétera, casi siempre corresponde al tiempo, pero también corresponde a ese universo que él se ha planteado. Varios autores señalan referencias claras a la mascarada en La Naranja Mecánica, una forma de entretenimiento muy conocido en los círculos cortesanos de la monarquía británica en el siglo XVII y XVIII. Lo anterior es evidente en la memorable escena donde Alex y sus drugis atacan al escritor y su esposa. Lo grandioso y que habla de una maestría es ver esta coordinación que tienen, porque cuando Alex está cantando y está golpeando, o sea, dice I'm singing in the rain, pa, pa, o sea, le da 2 patadas, ¿no? Y luego le da una cachetada a ella, y así. Y eso es coreografía, finalmente, ¿no? Es coreografía, actores, cámara, ¿no? Entonces ahí es donde entra todo lo que hay detrás de cámaras que no sabemos. O sea, que ensayan durante varios días, ¿no? Y hasta que llega como este momento de iluminación. Durante la violación, Kubrick desarrolla la escena con una marcada ausencia de sentimientos, creando un cuadro perturbador debido en gran parte al tema musical que Alex canta mientras comete su fechoría. Es la pieza apologética de la destrucción, o sea, Singing in the Rain. El tema musical fue escrito en 1929 y adquirió fama mundial debido a la famosa película de 1952, protagonizada por Gene Kelly. Llevaban 3 días ensayando, sin filmar, y entonces Kubrick de repente le preguntó, a ver, canta algo, no, le preguntó, ¿sabes bailar? Y dijo sí, y empezó a bailar y fue McDowell el que empezó a tararear Singing in the Rain. En voz del protagonista, el tema musical genera un choque mental y emocional en el espectador, debido al cambio de escenario e intención dramática. El impacto de La Naranja Mecánica se debe, en gran parte, a la vulnerabilidad del hombre frente al medio ambiente, que incide directamente en los temores más profundos del ser humano. De hecho, en la escena de la violación, Alex entra y tira un librero, ¿no? Que podría ser un acto nada más bestial, pero para mí representaría acabar con algo intelectual, ¿no? O con la cultura. Los doctores en filosofía, José Javier Marsal y Salvador Rubio, señalan que, durante el ataque de Alex a sus amigos, Kubrick realiza una clara referencia a su film anterior, 2001, Odisea del Espacio. Así como el simio de 2001 descubre el hueso como herramienta para matar a sus presas y atacar a sus semejantes, Alex es mostrado empuñando su bastón. En ambas imágenes se muestran a los personajes en cámara lenta y en el mismo ángulo. Alex es el líder de la manada, ¿no? Y en algún momento pierde el poder. Entonces esto que decías que hay esta referencia con 2001, ¿no? Cuando toma este pedazo de hueso, lo convierte en instrumento, es decir, inventa o descubre la tecnología. Y este plano es muy parecido, como decías, a este plano donde Alex retoma la manada, porque racionalmente la manada había decidido, es decir, había habido un acto de democracia en el que la manada había decidido que Alex, porque es demasiado bruto, no podía seguir dirigiendo, y entonces van caminando a la orilla del río y de repente Alex dice que está escuchando una música que viene y esta música apela a su cerebro primitivo y entonces dice, no, esto no puede seguir así, y agarra y golpea a todos.
Después de cometer su último crimen al asaltar y asesinar a una mujer, Alex es traicionado por sus colegas como represalia a su actitud dominante. Al quedar indefenso tras el ataque, el líder de la pandilla es apresado, terminando así su papel de agresor en la historia. A partir de este punto, Alex se convierte en víctima de la violencia propinada por el Estado. El Estado está ausente al inicio, pero no vemos realmente una representación de una figura de autoridad. Pero también los padres, ¿no? O sea, eso es muy curioso porque la familia tampoco tiene, tampoco cumple con regir la conducta del hombre, ¿no? Los padres de Alex son personas ya entradas en años, casi seniles o seniles, que parecen cohabitar con él como si fuera un inquilino más que un hijo. Habla de la flexibilidad extrema o de la permisividad que le dan sus padres de hacer lo que le venga en gana, ¿no? Alex se enfrenta ahora a la vida en prisión, donde, irónicamente, el criminal crea un estrecho lazo con el sacerdote del lugar. Kubrick trata el tema del libre albedrío del hombre a través del cura, quien muestra sus dudas ante el tratamiento ludovico que Alex desea obtener. Para Marsali Rubio, es posible que el nombre del tratamiento haga referencia a un duque de Milán apodado Ludovico el Moro, hombre depravado e inmoral que se alió con varios soberanos para conservar su posición privilegiada. Cuando se vuelca y ahora es el Estado el que rige todo, que se vuelve más que totalitario, creo que es peor que un dios malévolo. Ahora, hay otras apelaciones que yo no sé qué tan escondidas estén, no sé si Kubrick realmente quería que las viéramos así como tal. Por ejemplo, cuando Alex está en la cárcel, está vestido tiene una banda roja, y cuando está sentado junto al capellán, hay una cruz de hierro al lado, no en él, sino al lado casi que si tú juntas, pues estás viendo a un soldado del Tercer Reich. Para Alexander Walker, el Estado deja caer la inmoralidad de dudoso tratamiento a través de los científicos que lo realizan y afirma que la película se convierte en un mensaje moral sobre los peligros del Estado como ejecutor de la violencia. La conducta se modifica cuando Alex es apresado, cuando entra el Estado, cuando empiezan a inhibir sus instintos. Esto es gravísimo, porque le prohíben la violencia y el sexo. O sea, es decir, el cerebro primitivo. El tratamiento, que consiste en observar imágenes violentas, elimina en Alex la posibilidad de elegir libremente sus actos futuros, repudiando lo que ve y escucha. Kubrick anula la sensación de realidad que posee el film, haciéndonos saber que observamos una obra de ficción a través de las escenas proyectadas para Alex. Quien le llama la atención al Estado es un sacerdote, ¿no? Y es el que dice, cuando están en esta escena que hacen la prueba de que Alex le han reprimido sus instintos y no puede ni defenderse, que sería algo instintivamente natural. Quien brinca es el sacerdote. Y entonces le dice en inglés, choice, the boy has no choice, ¿no? O sea, el niño o el chico no tiene opción. Y ese es el punto, ¿no? O sea, creo que Kubrick y Burgess construyen esto para llegar a ese punto. Kubrick deseaba que el tratamiento fuese lo más realista posible. Después de varias tomas de la escena, el protagonista intentó librarse de la camisa de fuerza que lo apresaba, golpeando accidentalmente una de las pinzas en sus ojos, lo cual le provocó una herida en la córnea. Desmedida violencia de parte de los científicos, esa sujeción con camisa de fuerza, ese abrirle los ojos con un instrumento, un artefacto que retrae o hace que los párpados se expandan. Se hace una crueldad que remarca el actor en un grito aterrador que lanza de repente en una escena. Olivier Mongin señala que la voluntad por parte del sistema de terminar con la violencia tan solo la duplica o la intensifica. Para el ensayista, la lucha contra la violencia puede convertirse en un círculo vicioso sin fin. Después de sufrir el tratamiento que inhabilita sus instintos básicos, Alex se muestra totalmente indefenso. Y ahí exhibe esa parte
masoquista, ¿verdad? Ya no el sadismo de antaño, y esto lo hace quizás patético, lo convierte en un Jesús en otra época, y que ahora los que eran aparentemente víctimas son victimarios, ¿no? Una vez liberado, sus antiguas víctimas aprovechan la oportunidad de castigar al indefenso y traumatizado joven, hasta llegar a las manos del escritor, quien ha perdido a su esposa debido al ataque de los delincuentes. El martirio de Alex concluye en la casa del escritor después de la golpiza propinada por sus antiguos colegas. Al escuchar la novena sinfonía de Beethoven, que ahora repudia debido al tratamiento, el joven decide suicidarse arrojándose por la ventana de la habitación que funge como celda. Es evidente que es un antes y un después en la historia del cine al utilizar la música. Por un lado estás hablando de violencia, de lo terrible del ser humano, ¿no? De la deshumanización, y por otro lado estás hablando de una música que está haciendo una apología a lo espiritual del ser humano. La libertad de utilizar piezas que tradicionalmente eran casi sagradas, ¿no? Convertirlas. Si ves hoy día una escena de violencia con una pieza clásica, es inevitable que alguien haga la referencia a la Naranja Mecánica, ¿no? El intento de suicidio de Alex pone de manifiesto las fallas del tratamiento Ludovico que pone en la mira pública al Estado. El ministro del Interior acude a visitar al joven para consolidar una nueva alianza entre Alex y el poder. El Estado hace lo posible por no ser desprestigiado por la prensa y las atenciones hacia el protagonista lo refuerzan. Es interesante que visto desde este punto de vista de la Naranja Mecánica, la ciencia y el Estado son tan orgullosos que no se permiten aceptar los errores. Y tan es así que al final de la película hacen las paces, pero para que la opinión pública crea que el individuo sí fue corregido conductualmente gracias a un avance científico, lo cual sabemos que no es cierto. Que en la reconciliación o en esta búsqueda de que Alex apoya a cierto grupo, que es el mismo que le hizo el tratamiento, al final aparezcan los medios tomando las imágenes de la alianza, o de esta nueva alianza con Alex. Y sí, hay instituciones implicadas que están aparentemente luchando, pero tienen esa ventaja de que pueden inclinar la balanza a cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Y perversamente utilizarla para otros fines. Cuando el film se estrenó, recibió críticas negativas y fue menospreciado debido a las sensaciones desagradables que provocaba en el espectador. Para algunos críticos, la actuación de McDowell era tan convincente y atractiva que realmente atrapaba al espectador, haciéndolo disfrutar de su reprobable conducta. Yo creo que la Naranja Mecánica debe de verse junto con 2001. O sea, aunque Kubrick nunca habló de ello, yo creo que son una especie de díptico. 2001 habla del nacimiento del hombre y del futuro del hombre, y Naranja habla del futuro es ahora, ¿no? Y qué hace el hombre con el futuro cuando el futuro es ahora, ¿no? Y qué hace el Estado con el hombre cuando el futuro es ahora. A pesar de cargar con el adjetivo de película maldita por muchos años, La Naranja Mecánica aún posee la virtud de generar sorpresa en el espectador a más de 40 años de su creación. El trabajo de Kubrick ha conseguido la reflexión a través de varias generaciones, no solo de la violencia en la sociedad, sino también de los aspectos que caracterizan la naturaleza del hombre.